Sean bienvenidos al canal Viaje al Pasado. Tengo algunas fotografías de la ciudad de Guanajuato de 1900 aproximadamente. Estas fotografías nos muestran cómo era el día a día en aquel tiempo, diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Se puede observar los drásticos cambios sociales ocurridos desde 1900, años 20, 30, 40 y así en adelante, como el avance tecnológico también. Es evidente, aunque eso sí, la arquitectura de aquella época era maravillosa. Todos estos videos sirven para ir recolectando fotografías de diversas ciudades. Cabe destacar que algunas tienen muy pocas fotografías para lograr una colección grande, en comparación con la Ciudad de México, que creo que es de las más fotografiadas en aquellos tiempos. Sin más que decir, los invito a acompañarme a ver estas fotografías. Sean bienvenidos. Comienzo con esta fotografía de la Avenida Juárez, un panorama muy distinto de la actualidad. En aquellos tiempos todo en orden, todo muy limpio. Ahí en esa esquina del mercado estaba una cantina, el Cañón Rojo. ¿Qué año le echan ustedes a esta fotografía? Vean los automóviles por ahí. Con jardines, muy bonito, ¿no? El cine Reforma, la matiné, los domingos después de salir de misa del templo de Belén. Adelantito estaba el cine Reforma. Les presento esta fotografía, la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, de 1886. No sé si la fotografía date de esta fecha, es muy atrás en el tiempo. Esto podría ser más un 1900 por la calidad de la fotografía, ¿no? Es muy buena. Chequen esta vista aérea. Ex Hacienda Purísima de Flores por unos años fue central de autobuses y actualmente es una tienda comercial. Hoy en día, entrando a un costado del edificio de la Cruz Roja, al otro lado las oficinas del CIMAPAC, Soriana actualmente. Bueno, una fotografía de los años 60 de la calle Hidalgo en Guanajuato. Vean por ahí esa panorámica. Ahora una vista de la Avenida Juárez, a un costado del Mercado Hidalgo, una foto de 1912. El mercado lo pueden ver allá al fondo a la izquierda. Ahora una fotografía del Mercado Hidalgo en los años 40 en Guanajuato. Dense una idea cómo se veía en aquel tiempo. Una fotografía de la Avenida Juárez de Guanajuato capital en el siglo pasado. Todavía se pueden notar por ahí las vías del tren, de aquellos tranvías. De hecho va por allá al fondo uno de ellos, una carreta y uno de los automóviles que podría ser que un 1920 a 30.
Ahora vean esta impresionante imagen en el Jardín Reforma en Guanajuato. Una insólita fotografía. Muestra a un pueblo progresista que ya no existe. Aún no tenía los frondosos laureles de la India. Miren esta fotografía de la plaza de la compañía en los 50s. Ahora la plazuela del Baratillo en Guanajuato. Al fondo se aprecia un carrito de paletas. Ahora esta fotografía del Jardín de la Unión en Guanajuato, con aquellos mosaicos que muchos consideran eran muy bonitos. Una foto que debe ser de los 60s quizás. Esta es la calle 28 de septiembre y del lado izquierdo la Alhóndiga de Granaditas. Estas fotos revelan la vida cotidiana de los guanajuatenses. Plaza de Los Ángeles. Jamás se volvió a ver así de alegre la fuente, y ninguna en la ciudad de Guanajuato. Ahora esta vista panorámica del barrio del Hinojo y las calles Manuel Doblado y Cantarranas antes de la inundación de 1905. Prácticamente el estacionamiento del ISEC ocupa el barrio que desapareció con la inundación. Una terrible fuerza debió haber llevado la corriente del agua. Como pueden ver, ahí están los inicios del Teatro Juárez. Quizás todavía era un granero. Al fondo la subida hacia el Panteón de Santa Paula. Miren esta fotografía donde se ven los antiguos tranvías que cruzaban toda la ciudad desde el Real de Marfil hacia la presa de La Hoya. De hecho, muchos creen que hasta eran mucho mejores que los camiones que hay en la actualidad. Esto sucedía a principios del siglo XX. Por ahí se menciona que desaparecieron en los años 30. ¿Creen ustedes que esta foto ronde el 1920? ¿Puede ser? Muy interesante sería tener un mapa con las paradas de los tranvías. Vean esta fotografía, el Jardín de la Unión en 1976. Algo un poco más cercano, ¿no? Vean la moda por ahí. Esos pantalones acampanados.
La Plaza de la Paz. Muy señorial y especialmente bello panorama. Se notan las vías del tren por ahí. Hay mucha gente transitando. ¿Será un 1900? Bueno, pues ahora traigo esta fotografía de la estación de ferrocarril en Guanajuato. Esto puede ser poco antes de 1910 o en pleno 1910. Una excelente postal. ¿Qué tal esta fotografía? Quise compartirla por ahí, por el contraste de los soldados y la población. Vean esta fotografía, se ve muy clara, adentro del castillo de Santa Cecilia, donde está la recepción. Chequen esta fotografía, quería compartirla. Una desde cerca, por esta cúpula que se aprecia siempre desde el Pípila, muy imponente. Templo de San José y Señor Santiago en Marfil, Guanajuato. Fundado en 1556, 6 años después del descubrimiento casual de la veta minera de San Bernabé, a 6 kilómetros de la ciudad de Guanajuato. Bueno, esa era la última fotografía. Espero que les haya gustado esta serie de fotografías y los veo en un próximo video. No tengo seguro de qué ciudad, pero si les interesa el contenido, suscríbete, comenta, dale like, comparte. Yo me despido y los veo más adelante. Hasta luego.